Bienvenidos a este nuevo canal de Fiorella Cuya Rodríguez, abogada penalista. Mi nombre es Sebastián Flores y voy a presentar a la doctora Fiorella. Hola Sebastián, en esta ocasión nosotros hemos querido crear este programa no solamente para llegar al ámbito jurídico, sino también a todas las demás personas, para poder explicarles un poco sobre los decretos supremos que está emitiendo el presidente de la República respecto a la problemática que está ocurriendo en los centros penitenciarios del país. Muchas gracias. En esta ocasión la doctora Fiorella nos hablará sobre el decreto supremo número 004-2020-YUS, decreto supremo del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, emitido por el presidente de la República y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, vamos a comenzar con las preguntas. Claro que sí. ¿Nos podría explicar qué es el indulto? Claro. El indulto es la gracia presidencial que tiene nuestra autoridad competente para perdonar toda o parte de la pena que viene sufriendo una persona en un centro penitenciario. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Nos podría explicar qué es la conmutación de pena? Claro que sí. La conmutación de pena también es la potestad que tiene el presidente para poderte reducir la pena a la cual ha sido sentenciada una persona. Ello quiere decir que, por ejemplo, si una persona es sentenciada a 8 años y cumple con ciertos requisitos, el presidente puede rebajarle la pena tal vez a 7 años, 6 años, de acuerdo a lo que él crea conveniente y a los supuestos que existen en el decreto supremo. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los supuestos del proceso especial de indulto por razones humanitarias? En este nuevo decreto supremo que ha adoptado el presidente de la República con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, básicamente ha establecido dos supuestos cuando habla de el indulto por razones humanitarias. El primer supuesto nos habla sobre las personas, los internos o internas que se encuentran sentenciados padecen una enfermedad crónica en etapa avanzada y que obviamente esta enfermedad le pueda causar un contagio con la enfermedad denominada o con el virus denominado COVID-19, lo cual obviamente va a afectar gravemente a su vida, a su derecho a la vida, ¿no? Porque como todos sabemos aquí, una persona que se encuentra sentenciada o se encuentra recluida en un centro penitenciario, el único derecho que pierde es el derecho a la libertad, pero no pierde derecho a la salud, no pierde derecho a la integridad física, no pierde su derecho a la vida. Entonces, ello no quiere decir de que porque ellos estén recluidos en un centro penitenciario no se va a adoptar ninguna otra medida para que ellos no sean contagiados por este virus, ya que obviamente es una pandemia, ¿no? Y el otro supuesto que ha establecido el decreto supremo es que personas que padezcan enfermedades crónicas, teniendo en cuenta la condición penitenciaria que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y que obviamente van a ser muchísimo más vulnerables a que sean afectadas por el COVID-19. Quiere decir, por ejemplo, las personas que sufren diabetes, hipertensión arterial, tal vez alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Todas estas complicaciones crónicas que ellos puedan tener, esas enfermedades, puedas hacerte muy vulnerable y te pueda contagiar con este virus, ¿no? Que obviamente estaría afectando su derecho a la vida, su derecho a la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buen tema. Una cuarta pregunta es: ¿cuáles son los supuestos del proceso especial del indulto y conmutación de pena? Bueno, el artículo 3 de este decreto establece 5 supuestos para que los internos o internas que se encuentren sentenciados puedan acceder a esta gracia presidencial, ¿no? El primer supuesto es que sea madre y se encuentre recluida dentro del centro penitenciario con su menor hijo. Para explicarles concretamente, una madre puede estar con su menor hijo solamente hasta que el menor cumpla 3 años de edad. Entonces quiere decir que si es así, sí podría acceder a esta gracia presidencial. El segundo supuesto que establece el artículo 3 es que se encuentra en un estado de gestación. Básicamente, acá dice que se encuentra en un estado de gestación, no nos está hablando, me imagino que es netamente en general, ¿no?
No estamos hablando si tiene 1 mes, 2 meses, 2 semanas, sino básicamente que se encuentra en un estado de gestación. Luego de esto, el tercer supuesto es que no hayan sido condenados a una pena mayor de 4 años. El otro supuesto, o el cuarto supuesto del cual estaríamos hablando, es que su condena efectiva o redimida ya se vaya a cumplir acá unos próximos 6 meses. Eso quiere decir que si a mí me sentenciaron a 10 años y ya he cumplido 9 años y 4 meses, como me faltan 6 meses, puedo acceder a esta gracia presidencial. Y el quinto supuesto es que sea una persona mayor de 60 años de edad. Esos son los 5 supuestos que establece el artículo 3 para acceder a esta gracia presidencial cuando hablamos de un indulto común y conmutación de pena. Muchas gracias, doctora. La quinta pregunta: ¿qué condiciones deben cumplir los sentenciados para acceder al indulto o conmutación de pena? Claro que sí. Lo que establece este decreto supremo es que dice de que deben cumplir 3 condiciones copulativamente. Quiere decir que deben cumplir estas 3 condiciones juntas, de manera conjunta, para que yo pueda acceder a esta gracia presidencial. Ello quiere decir que no solamente valen estos 5 supuestos que yo he mencionado, porque si yo cumplo con el supuesto, por ejemplo, que yo soy una madre gestante, pero si no cumplo con las condiciones que establece el numeral 3.2, yo no puedo acceder a esta gracia presidencial. ¿Cuáles son esos supuestos? Uno es de que seas un reo primario. ¿Qué quiere decir? Que recién hayas ingresado a un centro penitenciario por primera vez. O sea, lo que quiere decir que un segundo ingreso, un tercer ingreso, no pueden acceder a esta gracia presidencial. El segundo supuesto es que no registre condenas por otros delitos y que no registre una detención a nivel nacional. Y el tercer supuesto es no contar con una prohibición legal expresa. Esos solamente son los 3 supuestos que deben concurrir copulativamente. En realidad, esto es lo que se necesita para yo poder acceder a una gracia presidencial. Bueno, doctora, seguimos con la siguiente pregunta entonces. ¿En qué casos no proceden las gracias presidenciales para los sentenciados? Bueno, existen 2 supuestos que ha planteado ese decreto supremo. No, lo que específicamente dice es que no proceden para las gracias presidenciales los literales D y E que se encuentran en el artículo 3 del decreto del cual estamos hablando. ¿Cuál es el literal D? El literal D es que la pena que se haya impuesto no sea mayor a 4 años y que sea una persona mayor de 60 años. Y hace un listado de cuáles son los delitos que no están contemplados para esa gracia presidencial. Ha especificado los delitos que se encuentran en el título 1, que son los delitos contra la vida, en el título 3, delitos contra la familia, el título 4, que son los delitos contra la libertad, el título 5, delitos contra el patrimonio, el 7, delitos contra la seguridad pública, delitos contra la tranquilidad pública, delitos contra la humanidad, delitos contra los poderes del Estado y el órgano constitucional, delitos contra la administración de justicia, la ley de terrorismo, el financiamiento del terrorismo, la ley de lavado de activos y los delitos cometidos por violencia contra la mujer. Disculpe, doctora, entonces, ¿este decreto no ayudará a la aprobación sobre los penales? No, en realidad ese decreto definitivamente no va a ayudar a que reduzca el hacinamiento en los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque con todo el listado que acabo de hacer, básicamente te he estado yo mencionando todos los delitos del Código Penal. Porque incluso nos están incluyendo acá el delito de omisión asistencia alimenticia. Entonces, cuando ya salió un decreto que habla sobre este delito. Entonces, ¿por qué mencionas el mismo delito que ya ha sido resuelto por un decreto? ¿Por qué mencionas delitos donde la pena mínima es 4 años? Ello quiere decir que este tipo de delitos, que estas personas que han sido sentenciadas por estos tipos de delitos donde la pena mínima es 4 años, se encuentran con comparecencia con restricciones. Ello quiere decir que no se encuentran recluidas dentro de un penal. En realidad, con ese decreto y con toda la lista de los delitos, porque los tengo aquí todos apuntados, hay una serie de delitos que la pena mínima es 4 años, no estaríamos reduciendo el hacinamiento de los centros penitenciarios. Lo que estaríamos haciendo es prácticamente
Nada. Lo que debería haber hecho el presidente es adoptar otro tipo de medidas. Por ejemplo, la medida principal y la que todos estamos pidiendo es la revisión de las prisiones preventivas, ya que hace mucho tiempo las prisiones preventivas no solamente no es la excepción, sino ya es la regla. Entonces, cuando ya los fiscales piden prisión preventiva, ya tienes la idea y la tienes clara que el juez se lo va a declarar fundada la prisión preventiva, y una persona que la cual le debe prevalecer el derecho a la presunción de inocencia va a estar recluida llevando su proceso dentro de un centro penitenciario. Ok, doctora, muy buena respuesta. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el procedimiento especial del indulto con razones humanitarias? Bueno, el artículo 4 establece un procedimiento específico, ¿no? En primer lugar, pues, quien se va a encargar de esos indultos es la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Es el siguiente, ¿no? Número 1, en caso del interno que quiera acceder a esta gracia presidencial, va a tener que ser evaluado por razones humanitarias que hemos hablado, que básicamente son las personas que están con una enfermedad grave, no una enfermedad prácticamente terminal, o una enfermedad que realmente no es crónica y por ese motivo el interno o la interna se pueda contagiar por el COVID-19, ¿no? Entonces, básicamente, la persona que quiera acceder a este beneficio va a tener que ser evaluada. El INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, va a tener que remitir el expediente interno a la Secretaría de Gracias Presidenciales, donde van a poder evaluar la siguiente documentación. Claro. ¿Qué es lo que el INPE va a remitir? Punto número 1, el certificado de antecedentes judiciales a nivel nacional, ¿no? Expedida por el director de registro penitenciario. 2, una declaración jurada, simple y suscrita por el interno, ¿no? Donde indique en qué lugar va a residir, ¿no? En qué lugar va a habituar, o sea, cuál es su domicilio, ¿no? Y con qué persona va a vivir en ese domicilio y quién va a ser su soporte familiar. También una historia clínica, ¿no? Necesitan la historia clínica original del interno, para realmente ver cuál es su enfermedad grave o cuál es su enfermedad crónica, ¿no? Y de un informe médico elaborado en base a esta historia clínica, ¿no? Obviamente el informe médico debe recomendar que esta persona sí debe acceder a esta gracia presidencial. Muchas gracias, doctora. Ahora pasamos por la pregunta número 8. ¿Cuál es el procedimiento especial del indulto y conmutación de penas? Claro, básicamente el procedimiento es el mismo, ¿no? Siempre va a ser evaluado obviamente por la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales. El INPE va a tener que remitir, punto número 1, va a tener que remitir la copia simple de la sentencia expedida por el juez o sala penal, según sea el caso, ¿no? Donde conste que esa sentencia obviamente ha sido consentida y ejecutoriada. Luego también lo que pide es el informe de antecedentes penales, que es lo mismo que estaba pidiendo en los indultos humanitarios, y también lo que va a remitir el INPE a la Secretaría de Gracias Presidenciales es el certificado de no tener pendiente ningún proceso, ningún mandato de detención vigente a nivel nacional. Ok, doctora, pasamos con la pregunta número 9. ¿Cuál es el trámite para esos procesos especiales? Ya, el trámite es el siguiente. Básicamente, para este indulto, que es el común o la conmutación de pena o el indulto por razones humanitarias, el decreto supremo establece lo siguiente, que debe ser de oficio. ¿Qué quiere decir? Que el INPE obviamente sabe cuáles son las personas en cada establecimiento penitenciario que se encuentran con enfermedades graves, por ejemplo, ¿no? Que se encuentran con enfermedades crónicas, las personas que han sido sentenciadas por tales delitos y que se encuentran dentro de los supuestos de las personas que sí pueden acceder a esas gracias presidenciales. Entonces ellos van a remitir este expedientillo pequeño a la mesa de partes de la Secretaría Técnica de Gracias Presidenciales, ¿no? Luego de ello van a tener que hacerle, por ejemplo, cuando estamos hablando de los indultos con razones humanitarias, lo que se va a pedir es la entrevista con el interno, ¿no? Va a haber definitivamente una entrevista con ellos, ¿no? Para poder realmente ellos verificar que específicamente esa persona se encuentra delicada de salud. No solamente vale el informe
o la documentación que haya remitido el INPE. 2 es la entrevista también con el familiar del interno que se va a ocupar de la salud de esta persona, ¿no? Y que lo va pues recibir en su domicilio y le va a dar una calidad de vida, ¿no? 3 es la entrevista con todos los profesionales del área de salud y de asistencia social del establecimiento penitenciario. Básicamente esto es para que hablen de cuál es la enfermedad, de enfermedades que tiene la persona y también de la conducta que ha tenido el interno dentro de este penal, ¿no? Para específicamente. ¿También pasa por un proceso psicológico? No, en realidad no pasan por un trámite psicológico. Eso no lo establece el decreto supremo. Pero al ser entrevistado con el área social del establecimiento penitenciario, va básicamente a contar un poco cuál ha sido el comportamiento del interno o la interna durante todo su proceso, durante todo su estadía, digamos, dentro de este penal, ¿no? Por ejemplo, si ha ido al psicólogo, claro, qué tipo de informes hay, o si nunca ha ido al psicólogo, o si ha sido sancionado por alguna, por ejemplo, un incumplimiento que haya cometido dentro del penal, ¿no? ¿Y hay castigos para eso? Bueno, saliendo fuera del contexto, si ellos incumplen alguna de las reglas o medidas que pone el centro penitenciario dentro de un penal, sí, existen sanciones que pueden ser, por ejemplo, el aislamiento, son de 3 a 7 días dentro de un lugar prácticamente que se encuentran ellos solos, ¿no? Para que reflexionen, como ellos lo llaman. Ok, muchas gracias. Ahora pasamos con la última pregunta. ¿Y existe un requisito previo para excarcelación? Sí, este decreto básicamente define que si está todo ok y el presidente te da esta herencia presidencial, el requisito previo es que tengas que pasar por las pruebas para ver si tienes o no COVID-19, ¿no? Entonces, antes de salir del centro penitenciario se te va a evaluar para tu poder ser pues excarcelado. Y obviamente qué medida adoptar. Si efectivamente estás contagiado con este virus, me imagino que se te deberá a un centro médico o te darán la medicina correspondiente para que tú la puedas llevar a tu domicilio, ¿no? Muchas gracias. ¿Y algo más tiene que decir? Claro, que efectivamente las medidas que está adoptando el presidente de la República respecto a los centros penitenciarios no son las adecuadas. Debería haber adoptado las primeras recomendaciones que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas fue, por ejemplo, de que revisen las prisiones preventivas todos los jueces que les hayan impuesto y poder buscar otro tipo de alternativa, por ejemplo, el arresto domiciliario, una comparecencia con restricciones. De esa manera, porque estamos hablando prácticamente del 40% de las personas que se encuentran recluidas en centros penitenciarios con prisión preventiva, sí estaríamos realmente reduciendo el hacinamiento de la población en los centros penitenciarios, y con ello sí podríamos adoptar otro tipo de medidas con las personas que se encontrarían o que se quedarían dentro de los penales, ¿no? Porque ya se podrían adoptar todas las medidas que se están adoptando con las personas que están libres, ¿no? Por ejemplo, el distanciamiento, ¿no? Y además de protegerse con las mascarillas, tener alcohol, tener implementos que en ese momento no tienen, porque definitivamente no se pueden dar abasto con toda la sobrepoblación dentro del penal. Entonces, eso sería, ¿no? Que puedan revisar las prisiones preventivas de todas las personas que se encuentran dentro del penal. Y así podríamos lograr mucho, porque como ya lo he dicho, una persona que se encuentra recluida dentro de un penal solamente pierde su derecho a la libertad, pero no pierde su derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho fundamental más importante que existe. Entonces, con todo lo que está pasando en este momento, hay más de 50 muertos dentro de estos centros penitenciarios. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el Estado? Que realmente mueran todos contagiados por el COVID-19, porque eso es lo que al parecer están esperando. Entonces, deberían proteger la salud, la integridad física de cada una de las personas que se encuentran privadas de su libertad en este momento. Muchas gracias, doctor. Eso es todo por hoy.
Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahora en nuestro programa de YouTube. Muchas gracias, es todo por hoy.